Muy buenos días, mi nombre es Patricia Martínez y a nombre de todo el equipo de C3 Coaching y Formación para el Éxito, les doy la más cordial bienvenida a este taller gratuito de la NOM 035, Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo, Identificación, Análisis y Prevención. El día de hoy estamos muy contentos por esta respuesta que hemos tenido al taller, porque es un proceso de sí o sí. Hoy sabemos, a partir del 2018, surge esta norma 035 y estando ya en el 2023, vamos por una segunda vuelta. ¿Qué significa esto? Si no hemos tenido revisiones por parte de la Secretaría del Trabajo, en gran medida fue porque en el 2020 al mundo se le atravesó una pandemia. Pero esto no significa que estemos exentos del cumplimiento de algo tan importante. Algo fundamental dentro de las preguntas que les hacíamos en el forms que ustedes llenaron para el registro al taller era en qué punto se encuentran el día de hoy. Sabemos que es importante el cumplimiento, sin embargo hay algunos lineamientos con los que las empresas todavía están batallando. Están batallando porque hay un conocimiento de qué se trata la norma, para qué sirve, qué es lo que tenemos que hacer. Sin embargo, la aplicabilidad o incluso el seguimiento a las medidas de control o los temas de los que hoy vamos a hablar pueden llegarse a dificultar. Las razones son variadas. A veces por temas de presupuesto, por tema de tiempo, por falta de involucramiento de los liderazgos de la compañía, porque creemos que esos aspectos no tienen que ver con la naturaleza del negocio que cada uno de nosotros tiene. Y bueno, una serie de elementos que en mi experiencia se han ido presentando a través de la práctica. Entonces, con esta conciencia de en qué punto te encuentras hoy como organización, te voy a pedir que tengas tu mente abierta a lo que hoy les vamos a compartir. ¿Por qué es importante una mente abierta? Porque seguro hay elementos que tú ya trabajaste. Entonces, esta mente abierta te va a permitir darte cuenta si lo trabajaste hasta donde tenía que ser o bien si todavía están faltando algunos detalles. Y todo aquello que todavía no se ha trabajado, aquello que no se ha dado, entonces revisar por qué no lo hemos hecho. ¿Qué es aquello que nos está deteniendo a un efectivo cumplimiento de la norma 035? Cada uno de nosotros hoy sabe que el cumplimiento es estructural para que las organizaciones puedan permanecer rentables, porque lo más importante que tenemos al interior de las empresas es la gente. No es un concepto romántico, es un concepto real. Lo vemos sobre todo para quienes estamos en capital humano, cuando de pronto nos hablan y nos dicen, ya no vino, y dice que no va a volver. Entonces, en este esquema, el sacar a la gente como si la tuviésemos en un cajoncito, dispuesta y lista para poder ejercer su trabajo, sabemos que no es nada sencillo. Desde la parte del reclutamiento, la selección, el poder generar un contexto de integración, todos estos esquemas o cursos de inducción que nos damos y que a la hora de trabajar a veces se ven frustrados por el ambiente que hay en la organización. Marco, ahorita me puedes apoyar, por favor, silenciando micrófonos. Gracias. Entonces, va a haber oportunidad para que cada uno de ustedes... Puedes reactivar, por favor, tu micro, Patricia. Ya lo hice. Bien, entonces va a haber un momento especial para ustedes al final, en donde van a poder hacer todas las preguntas que tengan. Si sobre la marcha van teniendo alguna duda adicional y no desean esperar al final, yo les pediría, para hacer honor al tiempo de todos, que puedan escribirlo en el chat. Yo aquí tengo el chat abierto, voy leyendo las preguntas y si hay algo que deba agregar, lo hago. Ya si de plano no logro comprender la pregunta, pues bueno, siempre les pediré que abran su micrófono. Entonces, esa sería la forma. Tenemos pandemia que no podemos. Bien, y solicitarles encarecidamente el cuidar nuestro micrófono. ¿Ah? Bien, entonces, solamente retomando para aquellos que se vienen sumando a este fogoncito, les estaba pidiendo tener esta mente abierta para la información que les vamos a compartir. Desde el lugar de revisar qué ya tenemos hecho, cómo poderlo fortalecer y aquello que nos falta, más allá de decir, ya lo voy a hacer, preguntarte qué te ha detenido a que suceda. Porque el cumplimiento de la NOM debió suceder en el 2020. Entonces,
a la vuelta de 3 años, ¿qué nos está faltando? Claro que hay elementos, decía yo, como el liderazgo, el presupuesto, el tiempo, pero también podemos hablar de la rotación de personal, donde sabemos que estar ejecutando estas acciones nos va a dar la posibilidad de revisar qué le falta a la compañía. Y bueno, sin más preámbulos, quiero preguntarte si tú ya sabes qué son los factores psicosociales. Si alguien viene y te pregunta, ¿qué es un factor psicosocial? ¿Cuál es tu respuesta? Y ojo, la pregunta que no es, ¿cuáles son los factores de riesgo? He quitado esta palabra riesgo para primero aclarar. Un factor psicosocial es todo aquello que está alrededor de nosotros. Es decir, el clima, la gente, el mundo. Todo lo que está alrededor de nosotros es un factor psicosocial. Y la interpretación que cada uno de nosotros tenga sobre esos factores va a tener un resultado diferente, porque cada persona es distinta. Cada persona, así como somos diferentes en nuestro color de ojos, en nuestra altura, en nuestra forma de hablar, también lo somos en nuestro estilo de emociones. A ver, el esquema psicosocial tiene que ver con todo aquello que está alrededor de mí y la interpretación que yo hago de eso. Es decir, las situaciones por sí solas no tienen cargas emocionales. La carga emocional se la vamos brindando nosotros con base en nuestro observador. Con la familia de la que venimos, el esquema al que pertenecemos, la ciudad en la que crecimos, la escuela a la que fuimos, las amistades que tenemos, la empresa en la que trabajamos, todos estos elementos están alrededor de nosotros. Y la interpretación que cada uno tiene es lo que nos permite generar un estilo de observador. Podemos estar en la oficina y de pronto alguien viene y nos dice, es que ya no puedo más. Es que fulanito de tal departamento me tiene harto. Y a lo mejor tú tienes contacto con esa persona y te parece extraño que te haga ese comentario porque te parece que es una persona que es fluida, que es amena, que incluso podrías hasta decir que te gusta mucho trabajar con esa persona y no entiendes de dónde viene la interpretación que esta otra persona tiene. Seguramente es de algún hecho, pero a veces aún teniendo nosotros conocimiento de ese hecho, no tenemos la misma interpretación que la otra parte. Entonces, un factor psicosocial es aquel que va a tener un efecto en mi resultado dependiendo de la valoración que yo le otorgue desde el observador que soy. Si algo me parece muy difícil, tiene que ver conmigo. Si algo me parece muy sencillo, tiene que ver conmigo. La situación por sí sola, esto me gustaría que te lo llevaras, no tiene carga emocional. La carga emocional la otorgamos nosotros con base al observador que estamos siendo. ¿Y por qué son importantes? Porque la gente está sufriendo de estrés. Y no solo está sufriendo de estrés, se está muriendo del mismo. Hay elementos que hoy nos tienen a nosotros como país en el número 1 a nivel internacional, con carga de estrés laboral. Sí, si esta cifra no la habías escuchado, a mí me pareció impactante la primera vez que lo escuché. O sea, estamos por encima de países como Estados Unidos y China, cuyas densidades poblacionales son gigantescas en relación al nuestro, y tenemos el número 1 a nivel internacional en estrés laboral. Entonces, no es un concepto, decía yo hace rato, romántico, no es un concepto de poder generar un temor en la población solo con la intención de que teman, pero sí con la intención de que procuremos revisar cuál es nuestro estado de salud, porque los seres humanos somos seres integrales. Uno de los primeros en hablar del management científico fue Frederick Taylor, pero estamos hablando de 1800, cuando a la gente se le clasificaba en grupos, ya sabes, hombres, mujeres, solamente los que vivan cerca de la estación del tren pueden trabajar porque no tienen que caminar tanto, menores de 25 años porque después de los 25 tienen muchos hijos y luego están descalcificados, no tienen tanta fuerza, y luego aquellas personas que a través de una carrera puedan llegar más rápido y más lejos, entonces son a las que vamos a medir. Imagínate, estos eran los assessments que teníamos en 1800. Pero luego, a finales de 1900, llega Peter Drucker, este sociólogo que nos habla de la importancia de generar espacios integrales para los colaboradores. ¿Por qué es importante? Porque mientras tú estás acá conectado o conectada al taller, tus roles en la vida no se agotan solo porque estamos teniendo esta conversación.
Mientras tú estás acá, no dejas de ser padre o madre, si es el caso, pareja, vecino, amigo, hermano, no dejas de ser trabajador. Entonces, estas creencias que nosotros teníamos en el pasado, de que éramos una persona en el trabajo y otra en la vida privada, y ojo, hay gente que todavía sigue creyendo esto, empiezan estas líneas a desdibujarse, porque entendemos que tus conductas no van a ser las mismas en el trabajo que en tu casa, pero lo que para ti es importante sigue siendo importante hoy. Sigue siendo importante incluso cuando estés en el trabajo. Porque si tú estás acá y de pronto te hablan de casa y te dicen que si es padre o madre y uno de tus hijos se cayó y lo acaban de llevar en urgencia al hospital, seguramente ni lo piensas dos veces, te desconectas y vas, a pesar de que estás en un horario laboral. Entonces, es empezar a darnos cuenta que el factor psicosocial está presente en cualquier ámbito en el que nosotros nos desempeñemos. En cualquier relación que tengamos, el factor psicosocial va a tener una validación. Y si nosotros como organizaciones, como empresas, no le ponemos especial atención a esto, vamos a empezar a tener dudas sobre cómo poder intervenir en los procesos organizacionales. Vamos a empezar a tener conversaciones como es que no aguantan nada, ay, es que estas nuevas generaciones de cristal, ya sabes, que aguantan. O sea, yo recuerdo que cuando yo entré a trabajar, a mí me decían y hasta me tronaban los dedos y yo no me quejaba. A ver, el que nosotros hayamos normalizado ciertas conductas no las hace correctas. Es un reto, porque estas nuevas generaciones, y lo digo entre comillas, de las que tanto nos quejamos, son nuestro capital de trabajo. Sí o sí, ellos se van a integrar a las organizaciones. Y vamos ya pensando en la generación Z, porque todavía la semana pasada en un conversatorio alguien hablaba de los millennials. Particularmente soy millennial y yo decía, a ver, los millennials ya somos grandes, ya somos señores y señoras que estamos muy metidos en las organizaciones. Y cierto es que hay elementos que ya no vamos a responder desde la pasividad, pero esto no significa que no podamos generar una sinergia a nivel de piezas de rompecabezas. Imagínate, o sea, las personas que ya tienen tiempo en las organizaciones, hay mucho que pueden dar desde el aprendizaje y la colaboración. ¿Y qué crees? La gente que se está sumando a la empresa también. Todos aquellos que hoy están convertidos en la generación más académicamente preparada, tienen mucho que ofrecer. Así como hay mucho que van a aprender, también hay mucho que pueden ofrecer. Entonces, ¿cuáles son los esquemas que hay alrededor de nuestra práctica dentro de la organización y que a lo mejor no le estamos poniendo suficiente atención porque estamos muy ocupados dándole seguimiento a la norma? Ojo, cumplir con la norma es mandatorio. Entonces, si yo hoy por hoy me siento orgullosa o orgullosa de que en mi empresa ya cumplimos con la NOM 035 y que me estoy conectando al taller para saber qué más me falta, anótate una palomita. Anótate una palomita, ¿por qué? Porque cumplir con la norma es lo mínimo que podemos hacer. Generar espacios de bienestar organizacional, darle seguimiento a las medidas de control, volver a correr el ejercicio de los cuestionarios y tener una mejora, eso es lo que sigue. Porque cumplir con la norma 035 es lo mínimo que podemos hacer como organizaciones. Quiero mostrarte un video que a lo mejor algunos de ustedes ya vieron, pero que me parece fundamental, por si estas cifras que yo te he entregado siguen generando duda de, bueno, ¿y a nosotros para qué nos sirve esto? Te lo dejo acá.
cuéntame. Cuéntame, ya sea al menos 2 personas que quieren abrir su micrófono o bien si quieres escribirlo en el chat. ¿Qué te genera este video? Pues Tristeza, entre sorpresa e impotencia. sorpresa, impotencia, preocupación, recuerdos, angustia. ¿Quién más? Frustración, tristeza. Es desafortunado que a veces dentro de las organizaciones perdamos el rumbo, y digo perdamos porque seguramente hemos caído en estos momentos también, o sea, no es algo de lo que nos sintamos excluidos, en el estar tan ocupados dándole seguimiento a protocolos, a normatividades, a la estructura de la organización, a los procesos de ISO, a todo aquello que sabemos que nos va a permitir ser más rentables y que a la par estamos trabajando con la gente, pero pareciera que a veces estas dos son 2 líneas paralelas, pero que no se juntan, como sabes, con el concepto. Porque si algo tenemos que privilegiar es el resultado. Si algo vamos a privilegiar es la rentabilidad. Si algo vamos a privilegiar es el protocolo. Y esto hasta cierto punto es correcto porque sabemos que si la empresa es rentable, pues todos ganamos. Pero ¿hasta dónde la rentabilidad es más importante que la vida de la gente? Porque no es hablar de estar todos felices en el trabajo. Creemos que la norma 035 tiene que ver con esto. No, la norma 035 tiene que ver con la salud. Tiene que ver con el mal o con esta enfermedad de nuestro tiempo, que es el estrés. Y que eventualmente, si ustedes están enterados, decanta en el burnout. Estas enfermedades que hoy están en el catálogo de enfermedades generales del IMSS, que además las vamos a encontrar a través de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Internacional del Trabajo y, ¿por qué no? Cuando vamos a la estadística, México se posiciona a la cabeza. Hay mucho que hacer. No es un llamado a la acción desde la falta, desde lo que carecemos o aquello que nos duele, sino desde aquello lo que vamos a proveer. Queremos gente saludable en nuestro entorno organizacional. Y sabemos que el que la gente sonría o el que la gente responda un cuestionario y no nos dé la información que necesitamos es ya una alerta roja. Es ya algo en lo que podemos revisarlo. Tú estarás viendo acá en la pantalla esta diferencia entre clima y cultura organizacional. ¿Qué es lo que te quiero contar en este esquema? Cultura la vamos a definir como aquello que decimos que somos, ya sabes, misión, visión, valores, la parte filosófica de la organización, lo que se alcanza a ver. Si nos metemos a redes sociales, si nos metemos a la página de internet, a LinkedIn y buscamos a nuestra organización, lo que decimos que somos al mundo, eso es cultura. Que si yo le pregunto a mis clientes y me dicen por qué me eligen, eso es cultura. Pero ¿qué pasa cuando hay una brecha que se amplía entre la cultura y el clima? Porque el clima es lo que se respira. El clima es la respuesta de nuestros colaboradores a la pregunta, ¿cómo es trabajar aquí? El clima es este sondeo que podemos realizar entre la gente con la que trabajamos y que nos va a decir, ¿me gusta o no me gusta este lugar? ¿Cuál es la percepción que tenemos de los líderes? ¿Cuál es la credibilidad que ostentan? ¿Cómo es la camaradería dentro de la organización? ¿Es cierto que somos un gran equipo administrativo o es simplemente un mito, como diría Peter Senge? Entonces, cuando la cultura y el clima logran compenetrarse, estamos haciendo un buen trabajo. No significa que todo es perfecto, porque vamos a encontrar organizaciones donde le preguntamos a la gente, oye, ¿tú cómo lo percibes? Bueno, mira, yo veo esta área de oportunidad. Sin embargo, me doy cuenta de que esto se está trabajando. ¿Cuál es uno de los grandes riesgos que tenemos? Y te lo comparto como proveedora, donde a veces lanzamos cuestionarios de clima organizacional que a lo mejor no son los de la NOM 035, puede ser incluso hasta un Great Place to Work, y la gente dice, yo no sé para qué corren esos ejercicios si ni seguimiento le dan, o lo corren solamente para la foto. No está mal que queramos tener estos distintivos a nivel internacional, porque claro que llaman, y no podemos hablar de que solo la opinión de unos cuantos está ahí como referente.
Hay un universo y además trabajamos con adultos, no con niños. Entonces, desde la responsabilidad, la gente levanta la mano y dice, sí, sí somos un gran lugar para trabajar y eso está bien. Pero debe notarse, no solo a través de la foto o del distintivo, debe notarse en las conversaciones y que la gente entienda algo que a mí me parece fundamental sobre la NOM 035, la corresponsabilidad. ¿Qué significa corresponsabilidad? Que tanto le toca a la empresa proveer de un esquema y un entorno organizacional favorable, como los colaboradores tienen la responsabilidad de asumir lo que la norma pide y todas las otras cuestiones que nosotros trabajamos en las organizaciones. O sea, no estamos hablando, sí, el tema de hoy es la NOM 035, pero no se trata solo de cumplir por cumplir, de contestar por contestar. Si yo me doy cuenta que me aplicaron un cuestionario y no le dieron seguimiento, ¿cuántas personas llegan a tu oficina y tocan la puerta y te dicen, oye, quiero saber, hace 2 meses nos pusieron un cuestionario y no hemos sabido nada del tema, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? ¿O cómo te ayudo? Creo que sería un sueño, como decimos, loco para las personas que estamos en capital o en talento y cultura, porque luego decimos, ¿cómo? ¿Que alguien se interese por esto? Porque desafortunadamente algo que se respira en las organizaciones es que estos temas le corresponden a recursos humanos, talento y cultura o a capital humano, dependiendo de cómo le llames a tu departamento, y ya. Y se hace y tiene un buen resultado, es de todos. Pero si el resultado no es óptimo, es que no le echaron ganitas, es que no se pusieron las pilas, es que yo no sé qué están haciendo, se la pasan organizando pasteles. A ver, creemos que el Departamento de Capital Humano tiene funciones limitadas y la realidad es que sí. Porque si la gente no está involucrada, si los líderes no se empapan del tema y no eligen tener un efecto cascada hacia las personas que lideran, esto no va a funcionar. Yo te aseguro que si tú has tratado de implementar ya la NOM 035 y no está en el punto en el que tú quieres que esté, en gran medida tiene que ver con los líderes de la organización. Con estas personas que tienen el poder y que cuando les decimos, vamos a aplicar los cuestionarios de la NOM y la mayor respuesta a veces es, ¿a qué hora? ¿Cuánto tiempo? ¿Y tienen que ir todos? Bueno, no, ¿y por qué no puede ser otro día? No, mejor que si quieren después, o sea, quieren hacer toda una estructura sin afectar la operación, pero no se dan cuenta que al no decir que sí, están afectando la operación. Porque lo que hace tu departamento también es operación. Esto lo quiero poner sobre la mesa porque a veces estar en el departamento de capital humano es un acto de valentía, ¿eh? Porque vas a decir cosas que a la gente no le gustan. Y si no te atreves a hacerlo, los programas se van a quedar en el aire. Lo peor que puede pasar a nivel organizacional y en este cumplimiento es una multa. Pero si hablamos de lo peor que nos puede pasar como organización, es que fallezca uno de nuestros colaboradores de estrés. Entonces, ¿en qué punto estamos? ¿Qué tanto involucramiento hay de la gente? ¿Y cuál es esa brecha que existe entre lo que decimos que somos y lo que la gente percibe que somos? Y entre mayor tendencia tengamos a reducirlo, mayor éxito estamos teniendo. Ahora, ¿cuál es esta base en la que nos podemos parar para revisar el esquema de la NOM 035? ¿Por qué estoy hablando de cero? Porque en el forms que ustedes llenaron, más del 90% dijo, yo voy al curso, y aunque ya tenían algunos elementos listos, la inquietud era NOM 035 desde cero. Entonces, así es como diseñamos el proceso. Vamos a cubrirlo todo para que tú te vayas de aquí con una idea más clara de dónde estás y qué te falta, pero vamos por el principio. La norma 035 surge de la Organización Internacional del Trabajo por estos estudios que se hacen a nivel global, en donde hoy sabemos, sí, esta cifra que tenemos como país, pero también como esquema latinoamericano. Sabemos que la cultura de un lugar y otro cambia. Entonces, vale mucho la pena el que revisemos cuáles de estas dimensiones o cuáles de estas interacciones, como puedes ver en pantalla, tienen una mayor relevancia al interior de mi organización, a cuáles les he puesto más atención y en cuál me sigue faltando trabajo. Uno de ellos es el medio ambiente. Creemos que el medio ambiente es que la gente se lleve bien. Sí, es una parte del medio ambiente, pero otra es el esquema de liderazgo, como te mencionaba. Alguno de los aspectos es el clima, la infraestructura. Sabemos que hay elementos de la infraestructura que no podemos cambiar. ¿Por qué? Pues hasta por tema de presupuesto. Pero entonces,
cómo lograr hacer algo con lo que ya tenemos. Si el presupuesto es una limitante, entonces, ¿cuál es el rondín o la vuelta que yo no me he dado por la organización para revisar qué sí podemos hacer? A lo mejor convocar un día de 5S en donde, aunque ya lo tengamos muy estructurado y sabemos cómo funciona dentro de la organización, bueno, realmente todos lo conocen, todos saben. ¿Y por qué te hablo de 5S? Porque el medio ambiente de trabajo también tiene que ver con el hacinamiento. Esta posibilidad que tenemos de juntar torres y torres de montañas de papel, en donde decimos, es que este pendiente aquí lo tengo. Tú podrás pensar, esto no lo voy a resolver en una semana, pero aquí lo tengo para que no se me olvide. El mensaje que le estás dando a tu cerebro es pendiente, 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 pendiente. No se agota cuando tú te vas del trabajo, porque seguro te ha pasado que vas en el camino y mal llegas a un semáforo y ya estás revisando otra vez el correo. Llegas a tu casa y estás cenando con tu familia y estás revisando el correo. Sigues contestando llamadas. Este fue uno de los estragos, entre muchos otros, que nos dejó la pandemia. Empezamos a trabajar desde que abrimos el ojo hasta que lo cerramos. Es más, a veces ya cerramos el ojo y de todas maneras seguimos dándole vuelta a los pendientes. Entonces, el medio ambiente de trabajo se cuela por la puerta de la oficina. No es exclusivo de cuando estoy sentado en mi lugar. Es cómo se percibe. Ya sabes, esta cultura que tenemos de, en esta empresa entramos a las 8, pero quién sabe a qué hora salgamos, a pesar de que está establecido a las 5. Y aquel pobre o aquella pobre que se le ocurre irse a las 5, la conclusión es, no, pues qué padre no tener nada que hacer, ¿no? O sea, en lugar de decir, yo no estoy siendo óptimo con mi trabajo, no estoy administrando adecuadamente mi tiempo, o la carga de trabajo es demasiada, no. Percibo que si alguien lo logra, entonces no se está comprometiendo lo suficiente. Te puedo compartir algo. Hace unos meses tenía yo una clienta de sesiones de coaching que le dan un trabajo en otro país, decide irse y me cuenta, ¿sabes? Voy a continuar con el proceso de sesiones de coaching porque me ha gustado el resultado, pero ahora las voy a pagar por mi cuenta. Claro que sí. Pasan 2 meses después de que se fue y llega a su tercera sesión y me dice, necesito que hagamos un cambio. Vamos a hacer un cambio en donde no vamos a trabajar lo que estaba trabajando. Tengo un gran problema en mi nuevo trabajo. Le digo, ¿qué pasa? Me dice, mi jefa me acaba de dar una alerta roja, le llaman ellos ahí en su trabajo. Se fue a un país lejano como Canadá y resulta que ella termina el trabajo y de pronto se queda a veces en la oficina y manda correos y demás. Pues bueno, la llamada de atención de su líder fue, deja de hacer eso porque estás acosando laboralmente a tus compañeros. Es la primera y la única llamada de atención. En este lugar cumplimos con un horario. Si tienes algo que pedirle, si tienes algo que hacer, por favor espera a la jornada de trabajo. No es bien visto que hagas eso. Entonces me dice, no sé cómo hacer el cambio, porque vengo de una cultura donde yo mandaba un correo y seguro hay alguien acá que lo hace a las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque me levantaba y en lo que estaba preparando algo, la ropa, pues mandaba un correo desde mi teléfono y aunque yo sabía que la gente no me lo iba a contestar en el momento, yo le mandaba a las 6. Pero entonces allá el mensaje es, imagínate que tú estás desayunando plenamente para irte con toda la intención al trabajo y ya tienes 10 correos, es decir, 10 pendientes al menos en tu bandeja de entrada. Entonces, empecemos a cuestionarnos justamente esto, Nayeli. ¿Qué significa ponerse la camiseta? Porque es una frase que la usamos muchísimo. ¿Pero qué significa? O más bien, ¿a costa de qué se nota que nos estamos poniendo la camiseta? Una segunda interacción que a mí me parece crucial revisar son las capacidades, las necesidades y las expectativas de los trabajadores. Dentro de estos procesos de reclutamiento y de selección, empezar a hacer preguntas más abiertas. Entiendo que no a todos les vamos a poder hacer un assessment ni por presupuesto ni por tiempo y porque el puesto no lo requiere. Pero revisemos estos cuestionarios, estas preguntas que nosotros le lanzamos al candidato o a la candidata para saber si es la persona adecuada. Esto del qué sabes hacer, empezar a cómo vas a poner al servicio de la organización tus habilidades. De lo que conoces de nosotros, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Si el día de hoy cumplieras 1 año después de la contratación, ¿qué te gustaría haber logrado al interior de la empresa? Empecemos a conocer más a la gente, qué esperan, qué quieren. Y ojo, porque sí los hay.
Sí hay quienes lo hacen. Y entonces vamos y encontramos este diamante en bruto y lo metemos a la organización, pero la organización no está alineada a estos propósitos. Y entonces es como decirle a la gente, sobre todo a quienes vienen graduándose, imagínate, vienen con todo el ímpetu, con todas las ganas, con los sueños, su primer empleo, y entonces llegan a organizaciones donde les dicen, no, 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 aquí eso no funciona, olvídate, no, mira, aquí tú tienes que hacer A, B y C, y si quieres. Si no, la puerta está muy ancha. Y ya sabes, ¿no? Frases como el, aquí nadie es indispensable, por favor. Pongamos dentro de nuestra política de prevención de riesgos psicosociales la prohibición al uso de estas frases, porque es violencia laboral. El traer casi que impreso el contrato en la mano y querérselo mostrar todos los días al otro no es óptimo. Todos sabemos que nos vamos a morir, ¿cierto? Pero imagínate que todo el tiempo anduviera una persona persiguiéndote con una hoja de, hey, no se te olvide, te vas a morir. Oye, te vas a morir. Sabemos que nuestro trabajo no es seguro. Hay muchos elementos y factores alrededor que no nos aseguran la permanencia dentro de una organización. Pero si a esto le sumamos que hay líderes o que hay personas al interior de la organización que están ondeando como bandera la posibilidad de que no estemos, es un riesgo psicosocial. Porque no es igual, acuérdense, yo digo para quienes han estado conmigo en otros procesos que nuestro cerebro tiene muchas funciones, pero principalmente tiene dos: mantenerte vivo o viva y cuidarte de cualquier riesgo para que no te mueras. Eso es lo que constantemente está haciendo. Entonces imagínate que todo el día yo esté escuchando o dándome cuenta de la vulnerabilidad que tiene mi puesto. Mi cerebro va a vivir muerto de miedo, porque en su cabeza pensar que va a perder el trabajo es perder la vida como la conoce. Y luego la gente cae en burnout, en donde pierde el interés, que me corran, que me desvinculen, ¿no? Porque ahora le decimos así. Entonces, ¿qué tiene? No pasa nada. Y claro que pasa, porque es su paz, es su tranquilidad, y eventualmente esto se va a traducir en salud. No se trata solamente de potenciar aquello que les falta. Sí, para eso es la formación, para eso son los cursos, para eso son los talleres, para eso son los diplomados, pero también hay que potenciar lo que ya traen, que es aquello que ya saben hacer, y aprender a dar un buen feedback, aprender a dar un feedback desde las necesidades psicoafectivas. Hay que formar a nuestros líderes en responsabilidad emocional, líderes más humanos, que se atrevan a decirle al mundo, yo ya pasé por aquí, pero no desde el ego, sino desde el compartir. Desde, mira, te lo digo porque lo he visto, te lo digo porque lo he vivido y porque me doy cuenta de que esto es lo que tú puedes necesitar, lo que te va a ser útil en este momento. Líderes operativos ya tenemos. Necesitamos más líderes estratégicos. Líderes que se convenzan de que si desarrollan a la gente, desarrollan al negocio y por lo tanto la rentabilidad. Eso de lo mismo da uno que el otro no es real. Porque tu capital humano sabes como yo el costo que tiene la rotación, monetariamente hablando. Pricewaterhouse nos dice, dependiendo del estudio al que vayamos, pero este que es uno de los internacionalmente más conocidos, a una empresa le cuesta 7 veces más el tema de la rotación y el reclutamiento que formar a los que ya dijeron que sí y que traen puesta la camiseta. 7 veces más. Entonces, si de pronto hay algún líder o mujer que esté dentro de las organizaciones y no esté comprometido con ello, y la parte humanista no le suena tanto, yo te invito a que vayas con números, a que le muestres no solo los índices y no los vean como responsabilidad exclusiva de capital humano, porque entonces el reclutamiento y la selección, pero el trato con los colaboradores lo tienen los departamentos. Entonces vamos haciéndonos cargo cada quien de lo que nos corresponde y entonces generemos un cambio. Otra de las interacciones que vamos a revisar es la satisfacción en el trabajo. Sí, ya sabemos que existe el salario emocional, pero luego parece que nos anclamos a esta creencia para decir todo lo que les estamos dando es salario emocional. O lanzamos vacantes como prestaciones superiores a ley. ¿Qué es eso de prestaciones superiores a ley? Hay que ser específicos. Si algo ha cambiado en la actualidad, es que hoy las empresas debemos vestirnos de lujo para que la gente nos elija. Es una coelección. Antes era, a ver, brinca. ¿Qué tan alto? Yo te voy a decir y ahí mero, para que bienvenido a la empresa. Hoy esto ha cambiado. Tú lo sabes. Lanzas convocatoria y si lo haces en redes sociales, qué cosa más frustrante. Seguro te pasa como a mí.
pones todos los datos de la vacante y ni siquiera estamos hablando de redes como Facebook, estamos hablando de OCC, estamos hablando incluso hasta de LinkedIn. Pones la información y la gente, info. Ok. O pones no mensajes directos, solo a tal teléfono o solo a tal correo y la gente hace lo contrario. Bueno, vamos a imaginar que te fue bien y lograste 50 llamados a la acción. De esos 50 llamados a la acción, solamente 10 se interesaron en acudir a la entrevista. Y de esos 10, si va 1 o 2, di que te fue muy, muy bien. Y a veces se sientan. Y lo primero, porque ni siquiera te dan oportunidad de preguntar, ¿eh? Lo que te dicen es, ¿y cuánto pagan? Parece historia de terror, pero es real. Entonces, la satisfacción en el trabajo es una también corresponsabilidad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo están hablando nuestros colaboradores de la empresa? Porque son nuestros mayores embajadores. Son nuestros mayores embajadores. Del cómo ellos se sientan es la información que le van a dar al mundo y van a contribuir para que más personas quieran venir a la organización. Una interacción que no podemos dejar de lado son las costumbres y la cultura. ¿Qué le gusta a la gente? ¿Qué están pidiendo ahorita? Y aprender a ser flexibles en la medida de lo posible. Porque lo primero que tenemos que tener claro son los valores de la organización. Como empresa, ¿quiénes somos y qué estamos haciendo? Y con esa base, tomas decisiones. Es decir, los valores son inamovibles, a reserva de que hagamos una replaneación estratégica y reestructuremos a la organización. Bueno, esa es otra historia. Pero la base de nuestras decisiones deben ser nuestros valores. Y mientras estos sean inamovibles, ¿por qué no somos flexibles con las estrategias? Hoy con la NOM 037, pues el esquema de teletrabajo, bueno, o sea, hay empresas que todavía, ¿y cómo le vamos a hacer para medir los resultados? Y yo, si 3 años de pandemia no nos dieron la posibilidad de permitir que la gente trabaje a distancia cuando el puesto lo permita, ¿qué más queremos? O sea, el mundo está a punto de acabarse y seguimos creyendo que la gente es rentable y productiva solo por hora de trabajo y no por resultado. Que no se nos olvide, laboriosidad no es productividad, no necesariamente están equiparadas. Y yo te decía ahorita, y te lo voy a repetir las veces que sea necesario, formar parte del departamento de talento es un acto de valentía, sobre todo en estos tiempos, porque vas a ser emisario o emisaria de mensajes que no les gusta escuchar a los directivos, de información que tiene que ver con contundencia de si la empresa vive o muere. Porque o nos adecuamos a las costumbres y la cultura desde nuestros valores, o tendremos que empezar a prepararnos para desaparecer. Porque a lo mejor no nos vamos a desaparecer por falta de gente, pero a lo mejor la rotación nos va a consumir, porque el costo es muy elevado. Entonces, no podemos aspirar que el mismo tratamiento le vamos a dar a la gente de operaciones que a la gente de administrativo, a la gente que está en la planta del norte que está en la planta del sur, a la gente que está en la sede de Chihuahua, a la que está en la sede de Jalisco. Somos culturas distintas. Hay que aprender que las medidas que tomamos en una de las organizaciones no va a funcionar en la otra, sobre todo si somos distintos centros de trabajo. Nosotros tenemos clientes locales que tienen 3 sucursales dentro de la misma ciudad y las medidas de control no son las mismas, porque la cultura de la gente varía de una colonia a otra. Y si esto sucede al interior de una ciudad, imagínate en esquemas de estructuras más grandes, por supuesto que cambian. Y recordar que el hecho de que una conducta esté normalizada no la hace correcta. Entonces también va a haber momentos para reeducar a nuestro personal. Y bueno, estas últimas, ahorita Marco me va a apoyar un poquito más, pero no quiero obviarlas. Condiciones de la organización. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cuáles son los esquemas en los que nosotros estructuralmente funcionamos? Es decir, ¿qué pasa en la empresa que habla de la empresa que somos, valga la redundancia, y que la gente entiende cómo es algo que aquí sucede? Hoy tenemos algunas organizaciones que están reduciendo la semana laboral para que la gente no tenga que ir el sábado, tiene que hacer una dinámica distinta de lunes a viernes. Y luego quieren tomar una formación solo por hablar de los temas que yo conozco y citan a la gente los sábados y la gente no quiere ir. Y entonces, en lugar de conversar y revisar de qué manera sí, lo primero que hacen es sacar el contrato y aquí dice que tú tienes que venir a capacitación. ¿Qué onda con eso? Otra vez, sacamos el contrato por delante
y le decimos a la gente el que sí y el que no. Debemos saber, como dice Eric Berne en su análisis transaccional, que las personas nos relacionamos a través de 3 estructuras de nuestra personalidad, desde nuestro yo niño, nuestro yo adulto y nuestro yo padre. Cuando una persona no quiere hacer algo o demuestra un berrinche organizacional, se está comportando como un niño o una niña. Y entonces, automáticamente lo que hacemos en la empresa es comportarnos como padres o madres. Y es como, ¿no quieres? Pues mira cómo la autoridad la tengo yo. ¿Cuál es la clave? Funcionar desde nuestro yo adulto. ¿Qué es lo que sucede? Cuéntame un poco más. Con el esquema de compromiso que tú tienes hacia la organización, ¿cuál crees que es la mejor opción para sí o sí tomar la formación? Porque es algo fundamental para la operación. O sea, necesitamos aprender a reestructurar conversaciones. Realmente estamos siendo asertivos al interior de la empresa. Porque, ojo, muchos de nosotros nos han enseñado que la asertividad tiene que ver más con ser claro, concreto y directo. Y sí, son 3 elementos de la asertividad. Pero dice Olga Cañizares, experta en este tema, que además de ser claro, concreto y directo, hay que ser respetuosos y valorativos de la persona. Y que si nosotros vamos a sacrificar algo en nuestra comunicación, que sean los 3 primeros elementos. Pero estos 2 no son negociables. El respeto y la valoración por las personas debe ser nuestra moneda de cambio constante. Y no solo para quienes estamos en capital humano, para líderes, para operadores, para cualquier colaborador que forme parte de nuestra organización, la asertividad debe ser una línea básica para la comunicación. Sí, ser claros, concretos y directos, pero especialmente respetuosos y valorativos. Esto va a ser un cambio, porque no estamos acostumbrados a ello. Además de que sacamos el contrato por delante, no tenemos una adecuada gestión emocional y entonces, cuando algo no sale como queremos, nos empecinamos en ver como sí desde la autoridad y desde el poder. Condiciones personales fuera del trabajo. Ha sido un gran dolor de cabeza para las organizaciones, porque creíamos que esto estaba excluido de la norma 035. Las personas, te lo decía hace rato, somos seres integrales. Somos padres, madres, hermanos, amigos, vecinos. Estos roles no se agotan porque estamos trabajando y se van a colar, se van a meter como la humedad a nuestras funciones. Aunque la gente diga que no, está presente en su día a día. Y si no lo valoramos y no lo respetamos con sus adecuadas líneas de acción y además evitamos favoritismos, porque luego le damos a unos lo que a otros no, estas condiciones pueden ser un plus para nuestra organización en lugar de una limitación. Todo esto que yo te acabo de decir eventualmente va a impactar el rendimiento en el trabajo y la satisfacción misma, porque uno es lo que me das y otro es lo que yo percibo. Pero lo más importante, y te lo dije hace rato, y que vamos a buscar privilegiar, es la salud de los colaboradores. Porque si la gente está bien, la empresa está bien. Si la gente está bien, sus familias están bien, y ergo la sociedad está bien. Yo últimamente, sobre todo cuando hablo de este tema, le digo a la gente, sí es cierto, nadie es indispensable en el trabajo. No me gusta la frase, pero si somos fríos, es cierto. Pero te voy a decir, hay una silla en donde tú eres irreemplazable. Y es la de tu casa. No importa los cambios que haya, no importa las peleas que surjan, incluso aunque el vínculo desaparezca de manera legal, la silla que tú ocupas en tu familia es irreemplazable. Por favor, veamos esta norma, sí como un cumplimiento, yo te decía hace rato, mínimo e indispensable para no recibir multas. Pero lo que estamos buscando privilegiar es la salud, porque no hay empresas sin gente y la gente necesita un buen lugar para trabajar. Con esto que te comparto, me gustaría escuchar al menos a 2 personas. ¿Qué significa para ti lo que está ocurriendo? ¿Qué reflexión generas hasta este punto de la conversación? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Cuéntenme, o bien escribirlo en el chat. ¿Qué piensas?
Hola Pati, buenos días. Hola. Que estamos dejando de lado la parte emocional de la gente que trabaja con nosotros, hasta de nosotros mismos, que exigimos, aquí me gustó algo que dijiste, la voracidad no precisamente es productividad. A veces extendemos demasiado la jornada laboral y realmente ni siquiera están trabajando lo que, no sé, pueden hacer a la mitad, ¿no? Y creemos que entre más tiempo estén en la empresa, mejor va a estar y no es verdad, no siempre es verdad, porque obviamente tienen que ir con sus hijos, lo que dijiste, vecinos, amigos, pareja, hijos, y tenemos que poner más atención en esa parte de la gestión emocional, de cómo están, cómo se sienten, tomarnos el tiempo para platicar con nuestros colaboradores, si traen algún problema, desde estarlos observando. Así es. Ahora, yo les voy a decir algo. En mi experiencia, las empresas que se han enfocado no solo en cumplir con la norma, sino además darle seguimiento a los programas, son empresas en donde si por algo en la operación debemos quedarnos más tiempo, los mismos colaboradores levantan la mano. Primero porque saben que no es algo consuetudinario, sino excepcional, pero además porque tienen un nivel de compromiso mayor, porque saben que la empresa responde ante las necesidades que ellos mismos tienen. Entonces, no nos quedemos con la idea de 8 a 5 y de 8 a 5 se acabó. No, o sea, la gente va a querer, pero para que quiera, necesitamos nosotros empezar a reestructurar la manera en la que nos estamos comunicando con ellos. Tengo aquí en el chat, son temas a los que se les debe de poner mucha atención en todas las organizaciones, ya que debemos recordar que somos y trabajamos con personas que tienen un todo alrededor y que son importantes. Te decía ahorita, como son importantes para su familia, lo eres tú para la tuya. Entonces, claro que es una oportunidad de hacer mejor las cosas y siempre podemos mejorar. Adriana nos dice, creo que estamos tan asustados por cumplir con lo laboral que a veces olvidamos que somos seres humanos. Y no me refiero a la empresa. En mi caso misma me exijo tanto que me olvido de mí como persona. Así es, y es un caminar de mostrarnos a otros. Lo decía yo ahorita, ¿no? Si alguien sale a las 5, vamos a imaginar, y los demás tenemos la costumbre de quedarnos hasta las 7, a veces esa persona que sí cumplió en tiempo y forma, voltea alrededor y eventualmente dice, ¿será que algo me está faltando? ¿Será que yo estoy mal? Porque el colectivo le manda otro mensaje. Y yo te quiero hacer una siguiente pregunta, ¿no? Que ha sido el reto dentro de las organizaciones. ¿Cómo influye el liderazgo en torno a esto que te comparto? ¿Quiénes son las personas indicadas para ser emisarios de la norma 035? Los líderes de la organización. De hecho, si tú te vas a los apartados de la norma y te echas un clavado, quien no la tenga, no se preocupe, se las vamos a mandar a su correo. ¿Sí? El único elemento de la organización que sí debe tener formación sobre la NOM 035 son los líderes o aquellos que tengan gente a su cargo. Fíjate, ahí andamos dándole conferencia a la NOM 035 a todos los operativos y no está mal, pero no alcanza. Yo te decía, ¿cómo es eso? Que nosotros como operadores llegamos a la organización cuando los cuestionarios no son virtuales, porque damos el servicio tanto virtual como presencial, sobre todo para áreas operativas, sí se recomienda que sea presencial. En la industria, pues ustedes saben que hay personas que a lo mejor ya superan los 40 años de edad y que esto se relaciona con que la última vez que fueron a la escuela y por lo tanto hicieron un examen, para muchos de ellos fue hace más de 20 años. Entonces, aunque les afirmamos que el cuestionario no es un examen, cuando lo reciben, y luego son empresas grandes, lo que significa que tienen un cuestionario de 72 preguntas, si se los mandamos a su celular, hay varios retos. Primero, que no tienen plan y entonces consume sus datos. Segundo, que lo vean y dicen, ¡oh! Son 72 preguntas, esto es muchísimo. Y están, fíjate, queremos reducirles el estrés y les damos un cuestionario que parece examen. Entonces, hay momentos en los que la mejor opción es aplicar el cuestionario de manera presencial, porque aunque siguen siendo 72 preguntas, les asignamos a alguien o tú puedes asignar a alguien para que esté ejerciendo apoyo. No para que les diga qué responder, por supuesto, pero si tienen alguna duda, si vemos que están dudando en cuanto, ¿y esto cómo me va a servir? O tienen miedo, hay alguien dándoles contención, ¿sí? Entonces, si cuando nosotros hacemos eso, a veces nos dicen, va a llegar
un contingente son 50 personas por turno. Ah, perfecto, y llegan 30, y a los 5 minutos llegan otros 10, y luego otro. ¿Qué está pasando? No, pues es que fuimos con fulanito, pero nos dijo, no puedo sacarlos, no, es que sí me avisaron, pero ya no estoy convencido. O sea, ¿cómo es eso de que estamos tirando de una soga capital humano y quienes están cumpliendo con la norma 035 para un lado y los líderes para el otro? No. Debemos estar todos involucrados y los primeros que deben creer que esto funciona son los líderes de la organización. Que estas personas sepan que la responsabilidad del resultado y de la productividad tiene que ver con ellos, pero también la responsabilidad de desarrollar a los colaboradores. Hay una frase que siempre digo y que no es mía, es de Stan Lee, ¿no? Que un gran poder viene con una gran responsabilidad para los que sean fans de Spider-Man. O sea, no basta con tener gente a tu cargo, también hay que desarrollarlos. Y tendrás que ser el primero o la primera involucrada en, oye, cuéntame más, ¿de qué se trata esto y qué tengo que hacer? Oye, cuando les manden el cuestionario, yo voy a ser el primero en contestarlo y en mandarle una copia a la gente de mi correo diciendo, oigan, ya contesté, ¿eh? ¿Qué onda? Tenemos de aquí al viernes. Y si lo contestamos de aquí al viernes, nos organizamos una carnita asada y no tienes que poner de tu bolsa, la gente la va a pagar, pero es involucrarte y no esperar. ¿Cómo es eso que ya se lanzó la convocatoria y vamos y le tocamos la puerta a los líderes? Oye, ¿qué onda con tu equipo? Ninguno ha contestado. ¿No ha contestado qué? Pues el cuestionario de la NOM 03. Ya me lo mandaron. O sea, ya se los mandaste hace 3 semanas y ni siquiera lo abrieron. Exactamente, Adriana. La gerencia para iniciar y de ahí en cascada al equipo con personal a cargo. Son ellos quienes llevan la batuta, son los que van dirigiendo el barco. Entonces, si el barco se empieza a tambalear o se le empieza a meter el agua, son los que nos van a decir qué es lo que vamos a hacer. Entonces, fundamental, porque fue una de las preguntas que menos respuestas positivas tuvo. Si no has dado formación o por lo menos una plática de sensibilización a los líderes de la organización, y tú dices, pues, ¿cómo le hago para juntarlos? Pues entonces les vas a decir, en la norma, este apartado nos dice que ustedes deben de tener un DC3 que avale su formación en la norma 035, para que todos los esfuerzos y todas las medidas de control que vayamos a ejercer derivadas del estudio del análisis sean los primeros en hablar de ello. Para que cuando la gente pregunte, sepa a quién acercarse. Y que el líder diga, ah, sí, mira, la norma 035 se trata de esto, lo que estamos haciendo en la empresa es esto, ah, mira, ¿tienes dudas? Te puedes acercar a Capital Humano, esto es nuestro buzón de quejas, esto, que estén informados, para que entonces se puedan involucrar mejor con las medidas que vamos a llevar a cabo. ¿Cuál es el objetivo de la norma 035? Fíjate, establecer los elementos, dice aquí, para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial. En ningún lado dice, el objetivo es multar a las empresas. El objetivo es que los patrones no le puedan dar estrés a los trabajadores. El objetivo es generar conflictos laborales. Nada de eso dice aquí. El objetivo de la norma es que se corra un análisis para identificar qué es lo que le duele a tu empresa y qué es lo que estás haciendo bien, porque esa es la dualidad que te va a permitir los resultados de la encuesta. Darte cuenta de lo que estás haciendo bien y lo que puedes mejorar. Una vez que lo tengas, hacer un análisis para revisar en qué sí podemos tener incidencia, qué sí nos corresponde y eventualmente prevenir, porque no se trata de tener una cultura reactiva, sino preventiva. No se trata de que a uno de nuestros colaboradores le dé un infarto, sino que la gente sepa la importancia que tiene las horas de sueño, la adecuada alimentación y el ejercicio por lo menos 30 minutos cada tercer día para que eventualmente su salud cardiovascular pueda estar bien. Y esto se hace a través de la promoción del entorno organizacional favorable. Eso es lo que nos corresponde. Servir la mesa, pero el venir a llenar el plato le corresponde a los colaboradores. Por eso te decía yo, es una norma de corresponsabilidad. Ahora, ¿qué toca hacer? ¿Qué ya hicimos y qué nos está faltando? Le voy a pedir a mi compañero Marco Aguilar
que es consultor experto en la norma 035 y quien se ha encargado de darle seguimiento a todos nuestros clientes para que tengan una adecuada implementación, que nos comparta sobre este checklist de lo que no nos debe de faltar para los siguientes pasos. Adelante, Mar. Claro que sí, muchas gracias, Patricia. Bueno, quiero compartirles, como dice Patricia, el sí o sí para estar en cumplimiento de la norma 035. Y el primer punto es la política de prevención de los factores de riesgo psicosocial. Es decir, tú debes de cumplir con esta política y en esta política es donde vienen todas las reglas, el qué sí se puede, el qué no está permitido definitivamente, ¿sí? Una serie, una lista de reglas y aunque la NOM 035 nos regala un formato ya establecido, lo importante será poderlo adoptar a las necesidades que tiene nuestra organización. Y para esto, en caso de una inspección por parte de la Secretaría, no es simplemente tener el cumplimiento de la norma, es decir, la tengo en un papel, ya la establecimos, aquí está. No, sino que el inspector lo que te va a pedir es una evidencia de qué hiciste para poder difundir esta política, es decir, qué acciones, qué seguimiento diste para que toda la gente, todos los trabajadores de esta organización conocieran esta política. Ahora, no es necesario que cada trabajador se la sepa de memoria ni nada de eso, pero que sepa, que esté sensibilizado con lo que existe la política y que la pueden revisar en cualquier momento. Cada empresa tendrá o cada organización tendrá la oportunidad de realizar sus propias estrategias para poder generar la política y también para hacer la correcta difusión de la misma. El siguiente punto es la medición del clima laboral. Como lo decía Patricia ahorita, también es un punto muy importante porque es la medición de los factores de riesgo psicosocial. Entonces, la norma nos regala 2 guías de referencia también, es decir, 2 instrumentos de medición para poder revisar en dónde estamos parados como empresa en temas de riesgo psicosocial, en temas de clima laboral. La guía de referencia número 2 es para empresas con menos de 50 colaboradores y la guía de referencia número 3 es para empresas con más de 50 colaboradores. Esta medición o este instrumento nos va a permitir conocer y analizar esos resultados. Nos va a poder dar la información que nosotros necesitamos para poder generar un plan de seguimiento. Es decir, con los resultados de estos cuestionarios, revisamos cuáles son los factores que están saliendo o que tienen un riesgo, porque a fin de cuentas lo que miden estos instrumentos es cuánto riesgo, es decir, qué tanto riesgo hay en cada uno de los factores. Entonces, con esta información lo que hacemos es un plan de cuáles son los factores más altos en riesgo y a esos son los que les voy a poner atención. ¿Cuáles son las estrategias que debo implementar para que en una siguiente medición este factor baje su riesgo? ¿Sí? Con cada uno de ellos hacemos lo mismo y proponemos ese plan de seguimiento. Ese plan de seguimiento debe estar plasmado también en el reporte general de del cumplimiento de la norma. Al final les hablo un poquito más de esta cartera. El siguiente punto es reconocer y encontrar a nuestro personal que ha sufrido o ha estado en un acontecimiento traumático severo. ¿Qué es un acontecimiento traumático severo? Bueno, la norma nos dice que es un evento en donde a lo mejor él haya presenciado un accidente muy fuerte o la muerte de algún compañero, algún acto de violencia que termina a lo mejor en golpes, un acto de violencia muy fuerte, ¿no? Algún asalto, algún secuestro y diferentes formas en las que nosotros como personas pues podemos encontrarnos a lo mejor en un trauma. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a identificar que nuestro personal no tenga estos traumas o estas afectaciones psicológicas? Bueno, también el programa 035 nos entrega la guía de referencia 1, que es un pequeño cuestionario muy sencillo de realizar. Este se lo entregamos a los trabajadores también, los acompañamos para la contestación y lo que hacemos es evaluar. Igual la norma 035 nos dice cómo se evalúa y de esta manera podemos identificar quiénes sí requieren un seguimiento, ya sea psicológico, a través de un psiquiatra o un médico del trabajo. Esto es importante decirlo porque
No porque salga un colaborador positivo a este cuestionario, pues lo podemos mandar a que hable con su jefe o lo podemos hablar a que hable con... No, sino que solamente lo puede atender un psicólogo con cédula profesional, un médico del trabajo o un psiquiatra. ¿Vale? Esto es para el seguimiento posterior. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en este punto? Generar un reporte. Bueno, se aplicaron los cuestionarios, estos son los que salieron positivos y este es el seguimiento que se le ha dado a través de, no sé, los últimos meses, con sesiones psicológicas, etc. Una vez que el psicólogo, el médico del trabajo o el psiquiatra diga ya está dado de alta, entonces nuestro trabajo con esa persona en particular está terminado. Bien. El siguiente punto es el buzón de quejas y denuncias sobre los actos de violencia o actos que van en contra de un ambiente laboral favorable. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un buzón en donde nos van a sugerir qué mejoras se pueden implementar o para felicitar a alguien por su cumpleaños. No, es un buzón específico y eso también es muy importante comunicarlo y transmitirlo a los trabajadores, que es un buzón específico, es una herramienta para que ellos puedan hacer una denuncia, a lo mejor de un acto de violencia, de un maltrato, de malas prácticas que pueden generar estrés, que pueden generar ansiedad hacia las personas, ¿no? Entonces, también un punto importante aquí a denotar es que tiene que ser una herramienta segura para el colaborador. ¿Qué quiere decir esto? Si yo denuncio, a lo mejor mi líder está teniendo actitudes que van en contra de un ambiente laboral favorable y lo denuncio, entonces yo recibo una afectación ya sea por parte de la empresa, por parte de recursos humanos o por parte directamente de mi líder, ¿no? Entonces, la manera en que se debe manejar este buzón es estrictamente confidencial y debe asegurar y dar esa confianza a los trabajadores que no va a tener alguna afectación por denunciar un acto que no, o que va en contra de la política que ya está establecida. ¿Vale? El buzón puede ser físico, es decir, se puede poner en lugares estratégicos en la empresa, puede ser a través de un correo electrónico o puede ser también a través de QR, un código QR que esté también en diferentes espacios y que el colaborador pueda ahí mismo tomar esa dirección y llenar el formato. El siguiente punto son los exámenes médicos. La norma 035 sí nos pide que de manera periódica, esta puede ser una vez al año o como ustedes lo establezcan, es decir, como la organización lo puede establecer, de tener a lo mejor una semana de la salud en donde podamos contratar incluso, ¿no? Algún laboratorio, alguna empresa, algún sistema público de seguridad social, en la cual nos puede apoyar a revisar, a tener exámenes acerca de presión arterial, de glucosa. Es decir, no son exámenes médicos muy exhaustivos, sino lo más básico para poder identificar personas que a lo mejor estén a punto de caer en alguna enfermedad o que simplemente dar seguimiento a cosas que ya traía desde antes, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos? Pues bueno, igual hacemos un reporte en donde se especifica a quién se está contratando, cuántos de estos exámenes se aplicaron, quiénes fueron los participantes. Sin embargo, la parte confidencial, pues es también muy importante cuidarla, de no compartir información que no sea necesaria, ¿no? Es un reporte más general de lo que está sucediendo alrededor de estos exámenes médicos. Por último, está la sensibilización de los líderes, que también Patricia ya nos explica la importancia que tiene el rol de los líderes al momento de enfrentarse a alguna situación. ¿Cuál es la forma en la que debo de actuar? ¿Cuál es el protocolo para poder dirigir a un compañero a recursos humanos, a la parte médica, a la parte psicológica? Es decir, no se les va a hablar de cómo estar en cumplimiento de la norma 035, sino cómo es importante tu papel de líder para que la norma 035 permee a toda la organización, ¿sí? Estos son los 6 puntos importantes. Por último está la carpeta de evidencia. Esta carpeta es todo lo que les acabo de platicar,
que debe estar en una estructura, en una carpeta. En el caso de una inspección por parte de la Secretaría, aquí está, esto es lo que hemos hecho hasta ahora, estos han sido los resultados. Si has hecho alguna medición anterior, lo que puedes mostrar es, bueno, nosotros estábamos aquí antes y ahora estamos en esta parte en cuanto al clima laboral, ¿no? Entonces, esta carpeta nosotros también nos apoyamos a tenerla completa y tener toda la documentación necesaria para estar en 100% del cumplimiento. Hasta aquí es los puntos, el checklist de la norma 035. Gracias, Marco. Algo que quisiéramos compartirles y que está, aunque es una caricatura, creo que refleja muy bien lo que vemos en las organizaciones, es que el trabajo no se termina con la carpeta. Viene el tema cultural, el terminar de meter a la organización esta filosofía como un estilo de vida y de corresponsabilidad. Porque tú puedes imaginar en una empresa como esta que sí hay capacitación, que sí hay recursos, mira cómo está ahí en la pared, la imagen del no, cómo está el recurso, está el diablito ahí, o este carrito recargado en la pared, y aunque tú tengas todos los elementos, no es una garantía de que la gente se va a alinear a la estrategia. No quiero ser portadora de malas noticias, pero esto es real. Es real. O sea, corremos los ejercicios, la gente se da cuenta de la oportunidad, de lo que le corresponde y se involucra, pero esto no nos garantiza que va a suceder. Entonces es un trabajo constante, es de todos los días, de tener estrategias una vez a la semana, de hacer webinars, de generar videos, hacer entrevistas, invitar a la gente, tener un team building, el poder tener formación, tanto en lo técnico para que se sientan superiores en relación a lo que sabían y a la hora que van a aprender, tanto en habilidades blandas. Que los líderes no tengan temas de liderazgo hasta que tengan gente a su cargo, o bien cuando tenían 10 personas nunca les dimos formación, pero ahora que van a una gerencia, entonces ahora sí. O sea, creemos que lo técnico es fundamental, por supuesto, porque si no, no va a haber resultado. Pero no nos podemos olvidar de la parte sensible, del que estamos trabajando con gente, como lo decían ahorita en el chat. Entonces, sí, los esfuerzos se están dando, estamos cumpliendo, pero adicional a esto hay que revisar qué tan cierto es que la gente se esté involucrando. Porque ustedes deberán saber que al atender una inspección surgen varios puntos, ¿sí? De entrada, yo no sé cuántos de ustedes han estado en una inspección de la Secretaría del Trabajo, pero hay un mito allá afuera donde creemos que llegan los inspectores a invadir la organización. No funciona así. Nos tienen que avisar con anticipación y se programa la visita. Entonces, de entrada, no es como que tú tengas que estar ahí en la puerta cuidando a ver si llegan. Es hacer las cosas y hacerlas bien para que cuando lleguen estemos preparados para recibirles, aún sabiendo que en el momento en el que nos llega una notificación no van a entrar directamente. Es un aviso. A menos que hayamos tenido una queja y entonces esté en riesgo la integridad de alguno de nuestros colaboradores, bueno, eso se trabaja de manera diferente. Pero la mayoría de las inspecciones son así. Otro elemento importante, no tenemos suficientes inspectores a nivel nacional. Cada uno de los estados batalla con este tema. ¿Por qué? Porque son demasiadas empresas y además son muchas normas. Los inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, no crean ustedes que tenemos por lo menos 5 inspectores para cada norma. No, a veces un estado tiene 5 inspectores para las más de 40 normas que hay. Entonces, ir a revisar la norma 035 no ha sido fácil. A esto súmenle que en su momento pues, se atravesó la pandemia y todo lo que conocemos. Entonces, ahora apenas están retomando. ¿Cuáles son las primeras empresas a las que generalmente se visita? Aquellas que ya tuvieron alguna observación en su momento o incluso que fueron acreedoras a una multa, por supuesto que las van a ir a visitar porque ya saben que si en algún momento algo falló, probablemente ahora sea un buen lugar para revisar. Segundo, aquellas empresas que sean grandes y que además tengan registrados sus programas anuales de capacitación ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y tú dirás, no, pues ¿cómo le hacemos? Porque yo tengo que tener registrado el programa. Por eso hay que hacer bien las cosas, para que no nos moleste y no nos mortifique, excepto a lo mejor por el tiempo que lleva. Pero si tienes todo en orden, pues simplemente le recibes, le muestras y listo. Te da tu dictamen de verificación y se acabó el problema.
Entonces, ¿cuáles son algunas de las otras empresas que hoy por hoy no están subidas a la norma 035, por decirlo de una manera coloquial, y deberán tener esto en su radar? Aquellas empresas a las que otras normas no les aplican por el tamaño y creen que la norma 035 no tiene que ver con ellos. ¿Para quiénes aplica la norma 035? Para todas aquellas que tengan a partir de un colaborador. Con un trabajador que tú tengas en tu nómina, la norma 035 aplica para ti. No tienen ustedes idea de la cantidad de foros en los que yo he tenido la oportunidad de hablar de este tema. He estado en foros donde hay personas de capital humano, en foros donde hay trabajadores, en donde hay dueños de empresas y también donde hay dueños o emprendedores que tienen menos de 10 trabajadores. Y entonces lo ven y lo primero que hacen es decir, eso no tiene que ver conmigo. O sea, nosotros no tenemos reglamento interior del trabajo, o sea, porque somos una empresita. Mucho cuidado. La norma 035 es para todos. Y recordarás que un principio legal es que el desconocimiento de la norma no te exime de su cumplimiento. Entonces, no le podemos decir al inspector, nosotros no sabíamos, porque uno, sí sabemos, y dos, nos corresponde a todos. Entonces, una vez que nos llegue esta notificación, nosotros tenemos derecho a decidir, con el paso del tiempo, una vez que esté corriendo la inspección, si queremos quedarnos con ese inspector. ¿Cuáles son algunas de las razones por las que nosotros podemos levantar la mano y pedir un cambio? Si vemos que la inspección es tendenciosa, es decir, nos está pidiendo información con el ánimo de encontrar algo y nos está poniendo en situaciones que, aunque las podemos resolver, sus observaciones no son las más adecuadas. Es decir, si notas que hay algún conflicto de interés, que hay una inspección tendenciosa, tú como empresa estás en todo tu derecho de pedir un cambio de inspector. Entonces, esas creencias que a veces tenemos de que la gente toma decisiones para perjudicarnos, no vamos a eximir de responsabilidad a absolutamente nadie. Sin embargo, tú como empresa puedes decir, esta inspección no me gusta porque creo que el objetivo es multarnos, te pueden cambiar el inspector o la inspectora. Entonces, no nos quedemos con la creencia de que si una empresa nos está diciendo que le multaron, es que todo está en contra del empresariado. Sabemos que hay limitaciones laborales y legales muy importantes y que la mayoría, si no es que todas las legislaciones que tenemos están hechas a favor del trabajador. Entonces, tomemos los recursos con los que sí contamos. En lugar de pelear contra un sistema que ya está diseñado, pues mejor trabajemos en fortalecer aquello con lo que sí contamos. Una recomendación, como bien les decía Marco, es tener su carpeta integrada de la mejor manera posible, y aunque la norma dice que puede estar integrada de manera digital o física, la recomendación es que sea física, porque cuando nosotros lo hacemos en físico podemos tener todos los recursos y se entregan en el momento de revisión, se le asigna una sala de trabajo al inspector y ahí puede empezar a trabajar y lo que vaya necesitando se lo vamos entregando. Cuando lo hacemos de manera digital, no es que no se pueda, les digo, está permitido, pero la recomendación, o al menos en las experiencias que nosotros tenemos cuando ha habido inspecciones para nuestros clientes, si están digitalizadas, mayor número de preguntas surgen. Entonces, buscar esta evidencia, sobre todo porque a veces la inspección llega, aunque nos hayan avisado, cuando la persona encargada de la norma 035 está de vacaciones, o a lo mejor ya no está. Y si nosotros tenemos todo digitalizado, es más difícil entenderle. Acuérdense que tenemos sistemas de aprendizaje, como son el visual, el auditivo y el kinestésico. Este último es el más óptimo porque cubre los otros dos. Entonces, si nosotros generamos un entregable físico, es más fácil que el entendimiento y la comprensión se den. Entonces, son recomendaciones tal vez de puntos muy sencillos, pero que en nuestra experiencia, exactamente, o sea, no les estamos recomendando que no tengan lo digital, sino que al inspector se le entregue la parte física, ¿sí? Ya si nos piden algo más, pues tener siempre nuestro respaldo. Y recordarán que todo el respaldo de la norma 035 debe estar resguardado por un máximo de 2 años. Una vez que corra este lapso, ustedes pueden deshacerse de los materiales y generar nueva información. Para todas aquellas empresas que ya van por una segunda vuelta de la norma 035, pues tendrán que tener a conciencia la importancia de la mejora o de los resultados que se tuvieron con las medidas de control. ¿Qué significa? Que si yo salí en un riesgo medio en las evaluaciones anteriores, pues tengo que demostrar cómo estoy mejorando. No basta con que esté corriendo los ejercicios, debo demostrar que hubo un cambio. Se entiende, sobre todo si tuvimos alta rotación y esta pandemia que se nos atravesó, que haya cosas que no se mejoraron o que incluso empeoraron, pero sí necesitamos ser muy puntuales con las medidas de control que tomamos. ¿Qué es una medida de control? Todo aquello que hicimos
a favor de la mejora y del bienestar psicosocial. Entonces, más allá de que todo tenga que ir en increíble mejora, es justificable porque tengo este resultado, esto fue lo que apliqué, y si no funcionó, decir por qué no funcionó, de qué me di cuenta. No solo, aquí tengo los cuestionarios, estos fueron los resultados y estamos esperando que todo mejore. No alcanza. ¿Sí? No alcanza. ¿Cuáles son algunos de los elementos que podemos compartirle a la gente? Ustedes recordarán en esto que Marco les mostraba en pantalla, que debemos hacerles ver o darles información sobre las enfermedades relacionadas con el esquema de bienestar psicosocial, ¿sí? Si nosotros hablamos de estrés, este no es exclusivo del trabajo. Estresores vamos a encontrar en prácticamente cualquiera de nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo globalizado y lleno de actividades. Sin embargo, el estrés es gestionable. Hay que aprender a dar herramientas de gestión del estrés a nuestros colaboradores, desde pausas activas, que muchas empresas ya los tienen, ¿sí? El hacer pláticas, hablar de responsabilidad emocional, el tener un departamento de atención, así como tenemos nuestro departamento médico, bueno, ahí mismo, si no es el médico del trabajo quien va a estar involucrado en el tema de la norma 035, hay organizaciones que ya tienen a un psicólogo de trabajo ahí mismo, o bien derivar, hacer convenios con algunos consultorios. Sabemos que si los mandamos al Servicio de Seguridad Pública, lo va a admitir la norma 035, pero también sabemos que este servicio es más tardado en cuanto a la atención y va a haber momentos en donde la contención debe ser inmediata. Entonces, en la medida de lo posible y de acuerdo a nuestro presupuesto, busquemos atender estas situaciones. Y siempre será mejor de manera preventiva que reactiva. Es decir, ya tengo a alguien que sé lo que le pasó, lo derivo dependiendo del protocolo de actuación que tengamos al interior de la empresa. Pero también podemos tener actividades que de manera cotidiana le hagan ver al colaborador la importancia del tema, qué es el estrés, cuáles pueden ser algunos estresores, qué cosas pueden hacer, a quién pueden acudir, para que nos anticipemos y entonces tengamos un mejor resultado. El burnout, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, a diferencia del estrés, ese sí es producido por el trabajo. Entonces, hoy por hoy, si en el dictamen se da que la persona esté con burnout, tiene que ver con la organización. Entonces, es estar pendientes, es estar alineados y, por supuesto, esta formación de líderes que no vaya solo enfocada al cumplimiento de la norma, sino al cuidado de la gente. No se trata de tener personas especializadas en el cuidado de las emociones en la organización, pero sí sensibilizadas en el tema. Porque hoy estamos sufriendo no solo de estrés y de burnout, sino también de depresión al interior de las organizaciones. Esta patología que es clínica. Entonces, cuando la gente no está bien, todavía seguimos escuchando frases como échale ganas, si se puede, nada más por hoy, cuando una patología de este tipo requiere de una derivación adicional. O sea, necesita una atención especial. Habrá personas que con darles contención va a funcionar, pero hay otras que eventualmente caen en el estrés o en la depresión crónicos y esto pone en riesgo su salud. Entonces, tener información nos va a dar la pauta sobre qué es lo que podemos hacer. Sabrán entonces que la norma 035 no solo habla del bienestar psicosocial enfocado a la reducción del estrés y a la gestión de las emociones, también tiene que ver con el acoso laboral o el conocido mobbing. Para la parte escolar utilizamos la palabra bullying, mobbing viene de mob, que es multitud. Entonces, cuando yo estoy en la organización y sufro de acoso laboral, la norma 035 nos habla principalmente de estas primeras 4 y esta que está aquí. La de violencia física y violencia sexual nosotros las hemos agregado a pesar de que la norma 035 no las menciona textualmente, especialmente esta última, pero no significa que no ocurran. Desafortunadamente en nuestro país y también en Latinoamérica hay ciertas conductas que nosotros podemos verbalizar e incluso pensar que como se han utilizado en las últimas décadas, pues la gente tendrá que añadirse a esa cultura organizacional cuando no es así. Ustedes recordarán el ejemplo que yo les daba de esta chica que se va a vivir y a trabajar a Canadá y entonces a los 3 meses a los 2 meses su líder le dice, aquí hay un foco rojo, o lo mejoras o algo tendremos que hacer. ¿Por qué? Porque en nuestra cabeza latina, nuestra cabeza que está en la cultura mexicana, si la gente
manda un correo a las 6 de la mañana o a las 8 de la noche, pues bueno, ya lo revisaré mañana, dirán los más responsables. O aquellos que sienten que están siendo más responsables, pues contestan un ok, un confirmo, o hasta se quejan con su pareja. Mira, pues ¿quién cree que soy? Pero lo leemos y le damos un seguimiento y lo normalizamos, cuando no significa que sea correcto. Entonces, estas conductas que hoy tenemos al interior de las organizaciones, como el burlarnos de otros, desacreditar las opiniones, estar en reuniones y decir, sí, pero eso no cuenta, el estar colgándonos la medalla con el trabajo de alguien más, el pretender que alguien es favorito y la otra persona no, pero tienen el mismo derecho, el tener estas disparidades salariales sin una justificación adecuada a nivel organizacional, y bueno, la lista crece y crece, sin duda impactan al bienestar psicosocial de nuestras organizaciones. Antes de abrir el espacio para preguntas, si es que alguno las tiene, primero las pueden ir escribiendo ahí en el chat, o también ahorita vamos a tener espacio para que abran su micrófono. ¿Qué es lo que les queríamos compartir con este taller de la norma 035? Primero, es obligatoria para todas las empresas a partir de un colaborador. Si ya estás trabajando en ella, muy bien. ¿Qué es lo que sigue? Desde tu apertura a esta información, asegurarte de que las medidas de control que están llevando a cabo tengan un impacto positivo. Y que si el impacto no es el esperado, tengas la capacidad de relacionar y justificar qué fue lo que ocurrió. Que no se quede solo en un ejercicio de cumplimiento y de alejarnos de una multa, sino de un acto de responsabilidad. Y que la gente se dé cuenta que tu espacio de trabajo es un lugar seguro, que es un lugar en donde se trabaja constantemente en el bienestar de las personas como lo más importante que se tiene para la empresa. El que te lleves de aquí la conciencia de que los líderes sí o sí deben estar involucrados, que deben ser tus mayores embajadores de la norma 035, que si alguno está renuente o no cree en este proceso, a lo mejor tendrás que tener una conversación uno a uno, y que no se te olvide que el formar parte del ser emisario de la norma 035 es un acto de valentía, porque estamos siendo disruptivos, porque estamos hablando de lo que mucha gente sabe que pasa pero no se atreve a hablar, o que cree que no tiene que ver con ellos, o que eso es para personas que vienen en un contexto diferente, cuando en realidad el derecho a la salud es un derecho primario, no solamente está establecido en nuestra Ley Federal del Trabajo o nuestra Constitución, están nuestros derechos humanos. Las personas tenemos derecho a una vida digna, y tener una vida digna tiene que ver con la salud. Si hablamos de bienestar psicosocial, también tiene que ver no solo con lo que se ve, porque hay cuerpos que vamos a observar y se ven saludables, pero hay mentes que no alcanzamos a ver y no significa que tienen salud. La salud mental, dice aquí, es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera, y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Es un sistema, somos parte de un sistema. Si ya estás trabajando en la norma 035 y estás en un borde donde no sabes qué es lo que sigue, estamos para ti. Sabes ya dónde encontrarnos. Y bueno, para las primeras 10 personas de todos los que estamos acá conectados, que manden un correíto a través del contacto que aparece en el código QR, ahí hay un contacto, van a tener acceso a una hora de consultoría sin costo, para que nos sentemos ahora sí de manera individual a revisar con ustedes qué llevan hecho y qué les falta. Entonces, es escanear este código QR, ahí en uno de los espacios vas a encontrar uno que dice contacto, mandas un correíto si estás interesado o interesada, y los primeros 10 tienen acceso a una hora de consultoría gratuita para su alineación a la norma 035. ¿Sí? Y bueno, en lo que ustedes escriben, los que estén interesados, yo me dedico a leer y a escuchar. Tengo aquí una pregunta, dice: si encontramos este tipo de conductas en el equipo de RH, ¿se presenta la denuncia y no se hace nada? Al contrario, ¿se protegen y hay represalias? ¿Hay algún sitio web o alguna línea gubernamental para denunciar? Así es, la de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Nosotros podemos acudir directamente a la Secretaría, también de manera anónima, incluso se puede hacer a través del portal, para ejercer una denuncia en contra de alguna práctica que tenga que ver con este tema. ¿Qué es lo que sucede después? Ahí hay una inspección, porque lo que ellos procuran todo el tiempo es el bienestar de los trabajadores. Entonces, con una alerta que se presente, y esto también hay que tenerlo a consideración, somos acreedores a una inspección. Y yo les aseguro que ninguna empresa quiere ese tipo de inspecciones.
Otra pregunta, si no está contemplado en la NOM 035 la violencia sexual, ¿cómo se debe proceder? La violencia sexual es un delito que se persigue de oficio. ¿Qué significa? Cualquier enterado, aunque no estés involucrado de manera directa, puede ejercer esa denuncia. Si nosotros, como es un delito que se persigue de oficio, significa que cualquier persona puede hablar del tema y nosotros resulta que sabíamos y no hicimos nada, caemos en el riesgo de ser corresponsables. Entonces, si sabemos que es algo que pasa, hay que acudir directamente al departamento, pero tener en cuenta que si no se le da un seguimiento adecuado, estamos incurriendo en un delito. ¿Sí? Entonces, por eso me gusta ponerlo en la presentación, porque aunque la norma, ¿por qué no lo contempla? Porque es un delito. Hoy por hoy en nuestro país, en todos los esquemas, la violencia sexual es un delito. Entonces, si nosotros nos enteramos de algo, no es permisible ni en un 1%. Es algo con lo que debemos ser contundentes, no solo como empresas, sino como colaboradores. ¿No? ¿Alguien más? Incluso si alguien lo desea, puede abrir su micrófono. Marco, no sé si quieras agregar algo. Ya estamos a unos minutitos. Bueno, sí, fíjate que estábamos planeando realizar algún evento para apoyar a las empresas en cuanto a, por ejemplo, si ellas tienen lista la norma 035 y les gustaría tener como una simulación de la visita por parte de un inspector, ¿verdad? De la Secretaría del Trabajo, que puedan contar con nosotros como una simulación. Es decir, la gente nos puede hablar y decir, oye, Marco, me gustaría que se hiciera la simulación de la inspección. Y nosotros vamos, los visitamos, llevamos también un checklist de todo lo que debe tener las empresas y podemos también acompañarlos de esa manera. Es decir, prepararlos para estar ya ahora sí en una disposición completa al 100% de poder recibir a cualquier inspector que vaya a revisar la norma 035. Entonces, yo creo que también vamos a estarles mandando información acerca de este servicio para quienes deseen adquirirlo. Gracias. Es cada 2 años, Esme. Si ustedes le hicieron en el 2021, este año toca hacerlo nuevamente. A ustedes. Aquellas personas que deseen obtener el DC3, si gustan nada más ponernos aquí su correo en el chat y de manera posterior, ¿qué les vamos a hacer llegar a su correo? La grabación, la liga de la grabación de este webinar, por si alguien quiere compartirlo. Incluso lo pueden compartir con los líderes de la organización como un primer paso. Ya sabes, ¿no? A veces el decirlo a nosotros es, no lo digo yo, es lo que se necesita. Entonces les vamos a compartir la liga, les vamos a compartir la presentación, también el PDF de la NOM 035. Y bueno, aquellos que requieran constancia, pues ya nos pondremos en contacto con ustedes. Y agradecerles su confianza nuevamente, también darles la bienvenida a todos aquellos que no nos conocían y que hoy se animaron a escucharnos y ponernos a la orden. Nosotros somos C3, Coaching y Formación para el Éxito. Estamos enfocados en desarrollar lo más importante que tienen las empresas, que es su talento, la gente. Estamos convencidos de que cuando una persona encuentra o crea su propósito de vida, sin duda va a encontrar una organización en donde pueda hacer uso de ese propósito. Muchísimas gracias a cada uno. Mi nombre es Patricia Martínez, soy directora. Marco Aguilar, que es nuestro director administrativo y también titular de la NOM 035 en nuestra organización. Muchísimas gracias a cada uno. Que tengan un excelente día y estamos en contacto. Muchas gracias.